Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta actividad nueva del Centro Nagarjuna de Granada, a quien aprovecho y agradezco este espacio que nos brinda de poder hacer esta actividad que hoy empezamos de los 4 fundamentos de la atención, que es una práctica, es una enseñanza que el Buda dio, de las más conocidas, de las más célebres. Y bueno, luego hablaré un poco de ella, de lo que consiste, pero ahora quiero explicar un poquito cómo va a ser la estructura de este curso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Vamos a dedicar 2 días a cada uno de los 4 fundamentos de la atención, lo cual hacen 8 días. ¿Por qué? Porque veremos tanto teoría como práctica de lo que se entiende por cada uno de los fundamentos de la atención, que son la atención al cuerpo, la atención a las sensaciones en el cuerpo, la atención a la mente y la atención a los contenidos de la mente. Entonces veremos teoría y práctica de todos y, bueno, pues dentro de lo que el tiempo nos permita, pues de una forma más o menos profunda. Y habrá distintas meditaciones que componen esta enseñanza, de las cuales hay muchas, no va a dar tiempo a ver todas, pero algunas sí, para que veáis un poco cómo es la presentación de esta enseñanza tan rica y tan profunda que son los 4 fundamentos de la atención, que es una enseñanza compartida por todos los linajes budistas. No importa de qué escuela o de qué tradición sean, todos compartimos esta enseñanza como un pilar fundamental en nuestra práctica. Lo que sí puede variar es la presentación que se hace de la enseñanza en una escuela u otra, pero eso es un poco lo de menos. Lo más importante es cogerle el punto de los 2 o 3 puntos importantes o núcleos importantes que tiene esta enseñanza y tratar de aplicarlos, en nuestra práctica o en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra vida diaria. Algunos de vosotros, por los nombres que he visto, ya habéis participado en las meditaciones que durante unos días atrás, 2 semanas atrás, hemos estado haciendo desde aquí, desde el Centro Nagarjuna de Granada, que se titularon las emociones aflictivas, las emociones negativas. Otros no. Bueno, pues que sepáis todos que la estructura de la clase va a ser siempre la misma. Habrá una explicación inicial y después pasaremos a la meditación para terminar con un turno de preguntas y respuestas o dudas o comentarios o lo que queráis plantear. Entonces, sin más, pues yo creo que empezamos. Vamos a explicar los 4 fundamentos de la atención. Con esta enseñanza, el Buda nos da uno de los mejores recursos, una de las mejores herramientas para conocernos. El objetivo principal de esta enseñanza, como todas las que el Buda nos dio, es transformar nuestra mente. Lo que ocurre es que cada enseñanza, cada práctica, cada técnica enfatiza un punto u otro. Por ejemplo, si estuviéramos en una enseñanza acerca de la meditación de Shamatha, pues veríamos que lo que se está enfatizando es la práctica de la concentración como medio de profundizar en nuestro conocimiento, en nuestro autoconocimiento. Si estuviéramos en una meditación o en una enseñanza acerca del karma o acerca de, qué sé yo, de la devoción al maestro o acerca de los engaños como los que hicimos en días pasados, pues estaríamos delante de una enseñanza que nos está enfatizando esos puntos, karma, devoción al maestro, el conocimiento de los engaños, para transformar nuestra mente. O sea, los enfoques son muy distintos, pero el objetivo siempre es uno, que es transformar nuestra mente. ¿Qué significa transformar nuestra mente? Básicamente significa sacar de ella, extraer de ella todos los aspectos negativos que contiene y potenciar los positivos. Y eso, el efecto que tiene es que aumenta la felicidad y disminuye nuestra insatisfacción. Y sobre todo eso lo proyectamos a los demás. Esto no es tanto para uno mismo, que también, sino proyectarlo para los demás. Y eso es lo que se conoce con el nombre de la motivación de la compasión o una motivación altruista. Por tanto, como estamos empezando con los 4 fundamentos de la atención, podríamos decir que esta práctica, esta enseñanza, lo que busca es
desarrollar nuestra atención, potenciar nuestra capacidad de estar más atentos para servir más y mejor a los seres. Ese sería el objetivo supremo de esta enseñanza. Desarrollar nuestra atención por medio de la contemplación del cuerpo, las sensaciones en el cuerpo, la mente y los contenidos mentales para servir más y mejor a los demás. Servir más y mejor a los demás es beneficiarlos, como uno pueda, en las posibilidades que uno tenga, con las capacidades con las que uno cuente, etc. Pero es dotarnos de un recurso tan poderoso como son las enseñanzas de Buda, en este caso los 4 fundamentos de la atención, para beneficiar mucho más a los demás, servir más y mejor a los seres. Y así unimos la práctica de la atención consciente con la práctica de la compasión, con la práctica del amor bondadoso o del buen corazón, ¿no? Que a veces se le llama también. Todas las enseñanzas, todas las prácticas, todo lo que hagas, seas o no budista, da igual, eso es muy personal, eso ahí no nos metemos, pero todas las prácticas que hagas, todas las meditaciones que conozcas y practiques, todo tiene que estar basado en eso, ¿no? En esa actividad concreta que estás haciendo para ponerla al servicio de los demás, ¿no? Entonces, esta en concreto sirve para desarrollar nuestra atención, el potencial de nuestra atención, la capacidad que tiene nuestra mente de percibir los distintos aspectos de la realidad de una forma gradual, de una forma progresiva, de una forma gradual, y por tanto ir ganando en capacidad de estar más atentos a las necesidades de los demás, a los sufrimientos de los demás, a las carencias de los demás y tratar de ayudarles en ese sentido. Esto es lo que convierte esta actividad en algo muy satisfactorio para ti o satisfactorio para la persona que lo hace, ¿no? La motivación. Por eso es esencial. Dice nuestro director espiritual, Lama Zopa Rinpoche, que lo importante es la motivación, no tanto la práctica que vayas a hacer, no tanto la meditación que vayas a hacer, no tanto el mantra que vayas a recitar, sea lo que vas a hacer. No, la motivación. La motivación que ha de ser lo más genuinamente compasiva posible, lo más altruista posible, lo más bondadosa de corazón que seas capaz de generar, independientemente de tus creencias, de tus opiniones, de tu confesión si es que la tienes, de tu religión si es que la tienes. A eso, como digo, eso es muy personal, ahí no nos metemos. Pero sí ha de estar basado en eso. Entonces, mientras estemos seguros de eso, de que la motivación es genuinamente bondadosa y compasiva, el resultado será positivo para ti y para los demás. El primer fundamento de la atención es el que se enuncia como la atención al cuerpo. En los 4 fundamentos de la atención, si los estudiamos separándolos por pares, vamos a ver que los 2 primeros, el cuerpo y las sensaciones del cuerpo, son los más burdos, los más primarios, los más obvios, y a medida que vamos avanzando en esta enseñanza vamos a ir viendo que estos objetos de estudio, que estos objetos de contemplación, que son los 4 fundamentos, se van haciendo cada vez más sutiles. Luego viene la mente y por último los contenidos de la mente. Con eso lo que vamos consiguiendo cuando nos familiarizamos un poco con esta enseñanza de los 4 fundamentos es vamos refinando, por llamarlo de alguna manera, nuestra mente, la vamos haciendo cada vez más aguda y más capaz de poder penetrar en los aspectos más básicos de la realidad, que es otro de los beneficios, otro de los objetivos que se buscan con esta práctica de los 4 fundamentos de la atención. Ya he dicho 2, el desarrollo de la atención consciente, basado en la bodhicitta, en la compasión, y la capacidad de penetrar en la realidad, es decir, la adquisición de sabiduría. Ahí no me voy a entretener mucho porque es un tema muy largo, simplemente lo menciono porque es otro de los beneficios que tiene esta meditación, de los 4 fundamentos. Entonces, el primer fundamento es el más burdo, el más básico, el más primario, que es la atención al cuerpo. Y por medio de la contemplación del cuerpo, por medio del análisis mental del cuerpo, que es lo que haremos luego en la meditación, uno va empezando a adquirir esa atención, a adquirir esa capacidad penetrante de nuestra mente para conocer gradualmente la realidad
y poner todo ese conocimiento, toda esa capacidad mental, todas esas habilidades a tu propio servicio y al servicio de los demás, ¿no? Es una meditación, esta, la del cuerpo, el fundamento del cuerpo, que tiene muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, lo menciono también de pasada, pero para que veáis cuántas aplicaciones tiene. Por ejemplo, cuando estudias el proceso de la muerte, de acuerdo a las enseñanzas del budismo tibetano, todas las explicaciones extensísimas que hay en las enseñanzas budistas de qué es lo que sucede, cómo es, qué es lo que ocurre en lo que denominamos el proceso de disolución de nuestros elementos, es decir, cuando morimos. Puedes usar esta meditación en el fundamento de la atención para conocer ese proceso de disolución de los elementos, por ejemplo, ¿no? Como el elemento tierra se disuelve en el agua en el fuego en el viento, etc. Que son formas metafóricas que tiene el budismo de ir describiendo el proceso de disolución o el proceso de avance de nuestra propia muerte. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues ni más ni menos que morir sin miedo, morir sin ningún tipo de pavor, morir sin ningún tipo de temor, porque estás reconociendo el proceso y en lugar, por tanto, de que el proceso te domine a ti, eres tú el que domina el proceso. Y el resultado de eso es que morimos con una mente en paz, serena, o al menos con una mente que más o menos conoce qué es lo que va a ir viniendo y por tanto el miedo se erradica, o buena parte del miedo, si no todo, se erradica, se elimina. Otra aplicación que tiene la meditación en el primer fundamento de la atención, en el cuerpo, es el propio conocimiento del cuerpo. Y si supieras o estuvieras familiarizado con las enseñanzas de medicina tibetana, por ejemplo, verías que hay una grandísima correlación o relación entre esta meditación y los procesos de salud, de enfermedad, de regeneración y de recuperación de la salud que este tipo de medicinas procuran o proporcionan. Entonces, por ejemplo, los médicos tibetanos, los chinos también, porque son medicinas, y los ayurvédicos, porque son tres medicinas que se parecen mucho, están muy versados en este tipo de descripciones e incluso en este tipo de meditaciones, ¿no? Porque tienen muchísima relación. En fin, que es una meditación que tiene muchísimos beneficios, muchísimas aplicaciones e incluso a un nivel mucho más cercano, sin hablar del proceso de la muerte, aunque la muerte está muy cercana. No sabemos cuándo y no sabemos cuánto está de cercana a nosotros, pero está muy cercana. Pero bueno, por no meternos en ese tema de la muerte, incluso a un nivel más de ahora mismo, de a las 5:15, la meditación en el cuerpo, en el fundamento del cuerpo, tiene como beneficio colateral, y en esto tengo que decir que no sé cuál es la razón, pero es obvia y cuando la haces lo sientes, cuando lo haces un tiempo lo sientes, que libera tensiones, libera estrés, libera bloqueos, libera... La razón exacta, sinceramente, no sé cuál es. Supongo que es por la gran correlación que hay, la gran relación que hay entre cuerpo y mente, ¿no? Todo lo que haces en el cuerpo influye en la mente y, sobre todo, todo lo que haces en tu mente o con tu mente influye en el cuerpo. Entonces, el hecho de dedicar una energía mental y un tiempo mental a observar tu cuerpo, a hacerte más consciente de él, a tratar de familiarizarte a un nivel en el que no estamos acostumbrados con el cuerpo, supongo que va haciendo que esos niveles de estrés, de rigidez, de tensión, etcétera, desaparezcan. Y el caso es que es así. El caso es que es así, ¿no? Entonces, esa es un poco la descripción de lo que es la meditación, que vamos a hacer hoy y el próximo día, el miércoles que viene. Por ejemplo, cuando veamos el segundo fundamento de la atención, que es la atención a las sensaciones del cuerpo, a muchos, si ya la conocéis, os sonará que es la meditación tan conocida que se conoce con el nombre de Vipassana o Vipassana, porque este es el origen de todas esas prácticas que hoy en día están muy en boga, que hoy en día están muy de moda. El origen es los 4 fundamentos de la atención que enseñó el Buda, que aparece en el sutra de los 4, el sutra de la atención,
El Sutra de la Atención se titula así. Un sutra es un discurso que dio el Buda, de los cuales dio miles. Y uno de ellos se titula así, que por cierto está traducido al español. Es uno de los primeros que se tradujeron al español. El Sutra de la Atención, que es muy extenso. Pues una parte de ese sutra tan extenso, el Sutra de la Atención, Satipatthana Sutra o Sutta, son los 4 fundamentos de la atención. Entonces ahí podéis ver que ya la meditación tan famosa de Vipassana o de Vipassana forma parte del corpus teórico y práctico que el mismo Buda enseñó. De hecho, es una meditación que él directamente enseñó, ¿no? La de meditación. Entonces, los que conozcáis ya esta enseñanza, esta práctica, esta técnica de la Vipassana, veréis cómo os suena, porque es básicamente la misma, aunque hay distintos tipos de Vipassana, ¿no? Pero vais a ver cómo más o menos es la misma. Cuando lleguemos al tercer fundamento de la atención y al cuarto, la mente y los contenidos de la mente, vais a ver cómo los que os suene, pues eso os sonará, os recordará a la meditación de Mahamudra o de Dzogchen, que son 2 meditaciones elevadísimas, que se practican en el budismo tibetano. Y que solamente de labios de un lama realizado uno puede obtener un linaje que le permita obtener logros, porque son meditaciones muy elevadas. Pero bueno, más o menos os sonará cuando lleguemos a ellos, os sonará esas dos meditaciones de las que yo no ni conozco ni practico, ¿no? Porque son muy elevadas, pero existen y son así. En fin, que esta enseñanza de los 4 fundamentos de la atención engloba a un montón de técnicas, de prácticas, de enseñanzas que cogidas de aquí y de allá vais a ver cómo se agrupan muy bien o cómo se compendian muy bien en ese cuerpo teórico y práctico que son los 4 fundamentos de la atención. Entonces, tampoco quiero extenderme más, salvo destacar y resumir el punto más importante en cuanto a la meditación que vamos a hacer hoy, que he dicho, que es el fundamento del cuerpo, la atención al cuerpo, y en concreto el reconocimiento de cuáles son los elementos principales que componen nuestro cuerpo. Esto se explica, lo he mencionado antes, ¿no? El budismo hace mención metafórica, alegórica, al elemento tierra, al elemento agua, al elemento fuego y al elemento viento, que están en nuestro cuerpo y también en la naturaleza porque son los mismos, ¿no? Hay una relación directa, una correlación directa entre nuestros elementos internos y los elementos externos. Entonces, cuando haces esta meditación de la atención al cuerpo o del fundamento del cuerpo, vas reconociendo, en un primer nivel, que es el que vamos a hacer hoy, nos limitaremos a reconocer la presencia de estos elementos en tu cuerpo, del elemento tierra, del elemento agua, etc. No es que haya tierra, no es que haya agua, no es que haya fuego en un sentido estricto de la palabra, sino que son metáforas, alegorías de las funciones que esos elementos de la naturaleza desempeñan dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, el elemento tierra se refiere a la solidez, a la consistencia, a lo más denso, a lo más material que hay en tu cuerpo y en concreto huesos, músculos y órganos. Por tanto, cuando lleguemos a esa parte, tenemos que hacer todo lo posible para reconocer mentalmente la presencia de esos huesos, músculos y órganos en nuestro cuerpo, que ya sabemos que están ahí. Por supuesto que ya sabemos que están ahí, pero puede que redescubras cosas o puede que te des cuenta, y se trata de eso, de que la atención gradualmente se vaya agrandando, de cosas o de aspectos de esos elementos, o del elemento agua, que son los fluidos de nuestro cuerpo, o del elemento fuego, que es la temperatura que hay en nuestro cuerpo, o del elemento viento, que es el aire que entra y sale de nuestro cuerpo, de los que antes ni siquiera te has percatado. Y se trata de eso. Y eso es lo que hay que dejar, que nuestra mente poco a poco vaya ampliándose, se vaya ensanchando en su capacidad de percibir, vaya percatándose de cada vez más aspectos, sin juicio, sin análisis, sin inventar nada, sino percatarse de una manera natural e ir dejando que la mente vaya percibiendo más y más y más. Obviamente esto en una tarde no sale. Esto requiere
y de hecho serían los deberes que deberíais hacer entre miércoles y miércoles, hacer durante una semana la meditación que hayamos hecho ese día, ¿no? Para que la mente se vaya acostumbrando a ir percibiendo más y más y más y más, con naturalidad, sin forzar, sin obligar, sino dejando que sea la propia mente, que lo hace, porque tiene esa capacidad, si la dejas, de ir percatándose de cada vez más y más y más aspectos. Esa es la atención. Esa es la atención. De hecho, se define la atención como la capacidad que tiene la mente de percibir varios objetos. No a la vez, porque no puede, la mente no puede estar en varios sitios a la vez, pero sí puede percibir más y más y más aspectos, cada vez con más detalle, cada vez con más claridad, cada vez con más agudeza y penetrabilidad en la realidad de ese aspecto. Y ese es el indicio, esa es la señal de que la atención, tu atención se está desarrollando. Es diferente a la concentración. Cuando hacemos la práctica de samatha o de calma mental o concentración, que es lo mismo, lo que buscamos es que la mente vaya ganando en capacidad de mantenerse fija en un punto, la respiración o una visualización, por ejemplo, ¿no? Como se hace en la tradición tibetana, una visualización. Y esa es la diferencia. Mientras que la atención es la capacidad que tiene la mente de percibir distintos puntos, la concentración es la capacidad que tiene la mente de fijarse en un solo punto. Por eso a esa meditación se le suele denominar meditación de concentración unipuntual, porque está centrada en un punto, ¿no? Y es verdad que la combinación de ambas cosas, concentración y atención, es lo que también va procurando un desarrollo de nuestra mente. Entonces, como decía, en esta primera meditación, el punto es que iremos reconociendo, nos limitaremos a ir familiarizándonos y reconociendo la presencia de esos 4 elementos, tierra, agua, fuego y viento, en nuestro cuerpo. Y eso es lo que nos da la base para meditaciones posteriores como las que he mencionado antes. Entonces, antes de hacer la meditación, podríamos dedicar unos minutos por si hay dudas o preguntas acerca de la teoría, acerca de todo lo que he dicho, antes de hacer la meditación. Así es que si queréis, podéis hacerlas por chat. No sé, 4 o 5 preguntas. O por voz, como queráis. Pero para hacerlas por voz tenéis que levantar la mano y se os da paso. ¿Nadie quiere preguntar? No os quedéis con dudas, plantead lo que queráis. Fabio, Sí. me gustaría preguntarte, dices que el Sutra de la Atención, el Satipatthana Sutra, está traducido al español. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy Lola Parra. Ah, Lola, sí. ¿Puedes decirnos si hay una publicación, es decir, editorial y ¿dónde está esto? ¿Esto está en Ediciones Dharma? No, fíjate, este sutra yo creo que fue el primero que se tradujo al español. Y lo tradujo, hay una versión muy buena que fue esa primera, que la tradujo, bueno, no sé si la tradujo él, el caso es que la publicó él, hizo todo lo posible para que se publicara, Ramiro Calle. Te hablo de los años 80. No me acuerdo de la editorial. Vale. Pero Bueno, podéis buscar por internet. Sí, claro, ya con eso es suficiente. Y luego hay otra versión, aunque tiene muchísimos más sutras y más textos, pero es un libro increíblemente bueno, es un libro muy gordo, pero es muy bueno, porque es un texto canónico, además nuestro, budista, mucho más posterior a esta que te digo de Ramiro Calle, que se llama, el título canónico es el Majjhima Nikaya, y uno de los textos que tiene ese libro, el Majjhima Nikaya, que lo tradujo Abraham Vélez, del sánscrito además, es los 4 fundamentos de la atención. Gracias. Nada.
Me dicen por aquí que es Arca de Sabiduría Editorial. Me imagino que es la de Ramiro Calle, ¿no, Miguel Ángel? Sí. Editorial Arca de Sabiduría, de Ramiro Calle, pero igual está descatalogado, no lo sé, porque es muy antiguo. Buscar a ver. Si no, yo creo que en Internet también se puede encontrar el Sutra de la Atención. ¿Alguna cuestión más? ¿No? ¿Está todo claro? Bueno, pues nada, entonces hacemos la meditación. Se trata de ir reconociendo con la mente. Eso significa, a ver, que alguien... Ah, sí, el sutra. Se trata de ir reconociendo con la mente. Eso significa que al principio es inevitable imaginarse o visualizar. Eso no es del todo correcto, aunque es inevitable, ya digo. Pero es muy fácil de que con la práctica esa tendencia a visualizar el cuerpo, las sensaciones en el cuerpo, o las fosas nasales, o lo que sea, con la práctica es muy fácil que se sustituya esa tendencia a visualizar con la experiencia en sí misma, que es de lo que se trata y es lo que hay que intentar conseguir, la experiencia en sí misma. Entonces, como en este primer fundamento de la atención lo que vamos a hacer es ir reconociendo la presencia de cada uno de los 4 elementos, además desde el más burdo hasta el más sutil, es decir, desde el elemento tierra hasta el elemento viento, intentar no visualizar o no imaginar nada. Si surge en tu mente la parte del cuerpo en la que estemos de forma visual, no pasa nada, pero mentalmente te dices, no se trata de, te lo dices con mucho cariño, no te fustigues ni te castigues, no, con mucho cariño te dices, no se trata de esto, no se trata de visualizar nada. Tengo que sentir, tengo que experimentar. Y ese hábito al final se acaba imponiendo. Ese hábito de autodecirte, tengo que sentir y no imaginar o no visualizar, se acaba imponiendo y además sin tardar mucho. Con la práctica no tarda mucho en llegar. Cuanto más sintamos al principio, cuanto más reconozcamos mentalmente la presencia de tal o cual elemento, más fácil nos va a ser el entrar en la práctica en sí misma, ¿no? Esto con el primer fundamento de la atención es mucho más fácil que con el cuarto, es decir, los contenidos de la mente. Los contenidos de la mente son todos aquellos elementos, factores, bueno, lo que en la terminología budista se llaman contenidos mentales, ¿no? Recuerdos, emociones, pensamientos, problemas, planes, ideas, estados de ánimo, un montón de contenidos mentales, que son muy sutiles. Ahí es muy difícil engancharse, a lo mejor engancharte a una sensación en el cuerpo o engancharte al hígado cuando lo estás contemplando, es difícil porque lo reconoces y además como algo burdo. Pero engancharte a una emoción o a un estado de ánimo como es lo que se trabaja en el cuarto fundamento de la atención es muy fácil. Por eso se estudia al final y por eso se practica al final, porque son los elementos más sutiles y se necesita que nuestra mente previamente se haya adiestrado, se haya preparado en ese proceso gradual de ir reconociendo y no involucrarse, ir reconociendo y no involucrarse, ir reconociendo y no involucrarnos, para no engancharnos con nada. Y por tanto, ese patrón al final lo podremos llevar incluso hasta la vida cotidiana, hasta la vida corriente. Ir observando y no involucrarte. No involucrarte me refiero a no engancharte. Ir atendiendo y no involucrarte. Ir estando, pero no involucrarte. Eso es un poco también otro beneficio que procura esta meditación, ¿no? El observar, el participar, el estar, el aliviar, pero sin engancharte, que ese es el punto, ¿no? El no traspasar esa barrera. También te lo da esta meditación, especialmente el tercero y cuarto fundamento de la atención. Hay gente que os está poniendo en el chat
distintas editoriales de estos sutras que estoy diciendo. Luego, si queréis, lo podéis consultar, o si queréis adquirirlos. Entonces vamos a hacer la meditación. Como siempre hacemos, los que ya tenéis costumbre y conocéis y sois budistas, pues solemos hacer unas oraciones al principio. Los que no tenéis costumbre o no queréis o no sois budistas, no tenéis por qué hacerlas, ni mucho menos. Lo único que se os pide es que durante el tiempo que hacemos esas oraciones cortitas, pues meditéis en generar una buena motivación, una buena actitud de corazón. Entonces, antes de recitar esas oraciones, que ya las tenéis en pantalla, que son las oraciones del refugio y generación de bodhicitta, adoptamos una postura cómoda, tanto si estás en cojín como en silla, o incluso tumbado, si no puedes sentarte. Te sientes confortable, te sientes cómodo en la postura en la que estés. Manteniendo los ojos cerrados, comienzas a inhalar y exhalar profundamente varias veces. Incluso si lo necesitas, inhalas por la nariz y exhalas por la boca unas cuantas veces, hasta sentir que tu respiración se va profundizando, se va haciendo cada vez más plena, más placentera. Cuando lo consigas, ya solo respiras nasalmente, pero sin forzar la respiración. Relajas tu cuerpo, lo vas notando cada vez más y más pesado. Puedes concentrarte unos momentos en sentir tus hombros, brazos, manos, cada vez más pesados, piernas, tronco, cabeza. En definitiva, te haces consciente de la actividad en la que estás, el lugar en el que estés, la postura en la que estés. Te haces cada vez más consciente. Observas cómo va surgiendo en tu interior un espacio de silencio, de quietud, una paz incipiente. Y sobre esa base de quietud, de silencio interior, de paz, generas una motivación lo más altruista posible, pensando que vas a hacer esta meditación no solo por tu propio beneficio, sino por el beneficio de todos los demás, que son los que reciben el efecto, el impacto de tus palabras, pensamientos y acciones. Todo lo cual se origina en tu mente. Por eso es esencial tener una mente en calma, serena, atenta. Motívate así, utilizando esos argumentos u otros, pero conectando con esa motivación altruista. Para reforzar esa motivación, si te sientes cómodo,
haces la siguiente visualización. Imaginas que a tu derecha está tu padre y a tu izquierda tu madre, meditando contigo, muy cerquita de ti. Los visualizas muy serenos, casi luminosos. No importa si ya no viven o están lejos. Los traes a esta meditación contigo. A tu espalda colocas los seres más queridos, más cercanos, incluso aquellos por los que sabes que sientes apego, aferramiento, hijos, pareja, amigos, hermanos, animales, nietos. Frente a nosotros situamos a nuestros enemigos, las personas que nos agitan o molestan, meditando con nosotros, buscando la felicidad y la satisfacción igual que nosotros. Y alrededor imaginas que están todos los seres del universo, humanos, no humanos, agradables, no tan agradables, cercanos, lejanos, todos los seres del universo, tantos que tus ojos no alcanzan a ver el final. Con todo esto en mente, si eres budista, recuerdas las cualidades de las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha, y recitas la oración del refugio y generación de bodhicitta, 2 veces en tibetano y una en español. Sangye chodan soki chonam la yancho bardo dani kyapsu chi dagi chonyengi pe sonam ye rola penche sangye drupara so sangye chodan soki chonam la yancho bardo dani kyapsu chi dagi chonyengi pe sonam ye rola penche sangye drupar so. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Ahora llevas la atención al cuerpo y ahora, si puedes, adoptas la postura de meditación, la denominada postura de los 7 puntos. Si estás en cojín, con las piernas cruzadas, sentado en el borde del cojín, de la manera más cómoda para ti, espalda derecha, hombros relajados, brazos separados del tronco, mano derecha sobre la palma de la mano izquierda, con los dedos pulgares tocándose entre sí, haciendo una pequeña presión y haciendo reposar ambas manos en el regazo. Cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si mirara un punto imaginario en el suelo, a 2 metros de distancia de tu cuerpo. Boca cerrada, dientes entreabiertos. Punta de la lengua tocando el paladar, justo detrás de los dientes superiores, haciendo una mínima presión también contra ese punto. Y por último, los ojos los mantenemos cerrados. Estando en esta posición,
Te determinas a no moverte, a permanecer lo más inmóvil que puedas, relajado e inmóvil. Y lo primero que haces es percibir las características más básicas de tu cuerpo, en concreto su presencia, su volumen, su peso. Vas percibiendo cada vez con más claridad tu propio peso, el volumen que ocupa tu cuerpo, su presencia. Hazlo muy poco a poco, como si tu mente hiciera barridos por cada una de esas características, sin juicio, sin análisis, sin inventar nada, sintiéndote satisfecho con lo que aparezca, por poco que sea. Ahora das un paso más y haces que tu mente perciba el interior de tu cuerpo. En concreto, intenta percibir la presencia, el peso, la función que desempeña tu esqueleto, la columna vertebral, cómo te mantiene erguido, el equilibrio que te proporcionan las clavículas, los huesos de los brazos, de las piernas. De nuevo, como si tu mente hiciera barridos por todo tu cuerpo, trata de percibir cualquier aspecto de la presencia, función, peso de tu esqueleto, de tus huesos. También de los músculos que envuelven, que recubren tus huesos, cómo los protegen, cómo les dan capacidad de moverse, de extenderse. Y también alguno de tus órganos, por ejemplo el corazón latiendo, los pulmones llenándose y vaciándose de aire, el cerebro recibiendo y procesando toda esta información. Hazte consciente de todo ello.
Siendo consciente de estas tres cosas, huesos, músculos y órganos, te dices mentalmente, este es el elemento tierra, este es mi elemento tierra. Y te concentras percibiéndolos en su totalidad. Cuando no puedas mantener más esa conciencia, esa concentración, deja que tu mente perciba el elemento agua, la saliva, lágrimas, sudor, la presencia de la sangre que te recorre de arriba a abajo. Como siempre hacemos, a modo de barridos, lentamente pero sin demasiada pausa, percibiendo cada vez más y más aspectos. Presencia, funciones, características del elemento agua. Y cuando seas plenamente consciente de él, te dices lo mismo, este es el elemento agua, este es mi elemento agua. Y dicho así, te concentras con tanta fuerza como puedas, manteniendo esa experiencia tanto tiempo como puedas. Permite ahora que tu mente se percate de algún punto con temperatura en tu cuerpo, cara, manos, estómago. Percibe cualquier punto en calor, que aunque sea fluctuante, está ahí. Primero lo percibes, lo reconoces y te dices, este es el elemento fuego, este es mi elemento fuego. Y te concentras con fuerza, manteniendo esa experiencia tanto tiempo como puedas en tu mente.
Ahora hazte consciente del aire que te llena, te abandona, le da vida a tu cuerpo, a tus células. Hincha y deshincha tus pulmones, tu pecho. Y mientras lo haces te dices, este es el elemento viento. Este es mi elemento viento, haciéndote tan consciente como puedas en tu mente de esa experiencia. Cuando no puedas mantener más la experiencia, observas los 4 elementos como un conjunto. Tu elemento tierra, agua, fuego y viento. Nos hacemos conscientes de que si estos están en equilibrio, si están en armonía, hay salud. Si están desequilibrados, aparece la enfermedad o el malestar. Para terminar la meditación, observa qué sabor te ha dejado, observa qué te ha producido esta meditación, qué preguntas te hace, qué respuestas te da. Te alegras de corazón de haberla podido hacer, de haber podido dedicar unos minutos a trabajar con tu mente, con tu interior, con tu atención. Pensamos que hemos acumulado una gran cantidad de energía positiva, una gran cantidad de méritos por haber dedicado este tiempo a trabajar con nuestro interior y dedicamos esos méritos, esa energía positiva, para que todas las personas, todos los seres también puedan tener condiciones que les permita trabajar con su mente, alcanzando más y más cotas de felicidad y de liberación. Dedicamos los méritos. Ponemos la oración de la dedicación de méritos, Nico. Gewadi Yinyu Da Lama Sangye Drugyurne Druwa Chikyan Maru Pa Deji Sala Goparaso Janchub Semen Chobrin Poche Ma ke pa nam ge gyu chi ge wa nyam pa me pa yi go ne gon tu per wa ra so. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado.
Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Bueno, uno puede ver cómo esta meditación, que lo mencioné al principio, tiene muchísimas aplicaciones, pero cuando la haces es cuando ves cómo se te abren las puertas de otras muchas prácticas de meditación que se conectan con esta. Ahora un pequeño examen. A ver a quién se le ocurre cuál podría ser una aplicación que surge de una característica común de esos 4 elementos que hemos observado, porque los cuatro la tienen. A ver a quién sabe cuál es esa característica que es fundamental en las enseñanzas budistas, que es esencial hacerse consciente de esa característica. A ver a quién se le ocurre. Venga, 3 intentos. Dice Sergio, la vacuidad. ¿El espacio? ¿Cómo? ¿El espacio? No. Ha acertado Javier Peña, que dice la impermanencia. La impermanencia. Y luego ha dicho Sergio, la vacuidad. La vacuidad sería la consecuencia, Sergio, de meditar en la impermanencia. Pero verdaderamente la característica fundamental es darse cuenta cómo el elemento tierra, que es el más sólido, pero aún así es cambiante, el elemento agua, no digamos, con que pensemos en cómo la sangre no se detiene ni un segundo por nuestro cuerpo. El elemento fuego es obvio porque va y viene. Por ejemplo, si empezaste a observar el calor en las manos, no dura nada y se pasa a la cara, que tampoco dura nada y se pasa de ahí al estómago. O sea, es muy cambiante. Y el elemento viento, pues por naturaleza es cambiante, ¿no? Entonces, con ese hilo común denominador de la impermanencia, del cambio, uno puede deducir, puede inferir otras cosas, ¿no? Otros aspectos de las enseñanzas como precisamente la vacuidad. Entonces los dos estabais en lo correcto. Impermanencia y vacuidad, pero por ese orden. Impermanencia y vacuidad. Así es que habéis aprobado. Todos los que habéis dicho la impermanencia, lo del momento presente es que yo creo que es más bien un eufemismo, Cristina, porque el momento presente ya según lo estoy diciendo se está yendo. Entonces, en realidad, el momento presente yo creo que es una manera de referirnos o de intentar que nuestra mente no se vuelva caótica, pero en el fondo, si lo analizamos, el momento presente ya se está yendo. Entonces, en realidad no hay momento presente. ¿Sí o no? Yo sé que ahora mismo se habla mucho del momento presente, pero hay que analizarlo porque creo que funciona, es útil si hacemos mención del momento presente en tanto en cuanto es un antídoto a la neurosis, al estrés, eso sí. Ahora, si analizamos lo que es el momento presente, vamos a ver que no existe. Entonces, es útil hasta un punto. Sin embargo, la enseñanza de la impermanencia, la enseñanza, no digamos de la vacuidad, pero la enseñanza de la impermanencia, si algo es constante es la impermanencia. Entonces, esa no falla y siempre está ahí. La impermanencia siempre está ahí. El cambio siempre está ahí. Bueno, pues preguntas o dudas o lo que queráis plantear, ahora podéis. Tenemos unos minutos. O comentarios, si habéis conectado con la meditación, si se ha entendido o no. Hola. Hola, muchas gracias, Fabio. Estoy encantada de estar aquí. ¿Quién eres? Soy Anne. Hola, Anne, ¿qué tal? Hola. Mira, dos cosas. Una, por un lado, en la meditación sentía como que no hay separación, ¿no? Entre mi meditación y lo de fuera. Sí. No sé, sentía eso. ¿Los ¿Qué te elementos te parece? refieres? Sí. Sí. Pues eso quería decir. Es una Bueno, duda, es que pero es un... no, de hecho está bien, porque está bien que lo comentes. Si te acuerdas, al principio he dicho que nuestros elementos son los mismos que los externos, ¿no? Sí. Los mismos. O sea, cuando hablamos del elemento tierra, agua, fuego y viento, nuestros, en nuestro interior, Sí. son los mismos. Estamos hablando del elemento tierra, fuego y viento y agua del Sí, exterior. que no hay Es lo mismo. separación entre lo de fuera y lo de dentro, ¿no? No. Vale, muchas gracias. Y luego esto es una cosa, es que intento escribir por chat, pero veo que no salen mis... Es que no, creo que no lo hago bien. Bueno, pues habla.
Vale, vale, pues eso quería... Eso quería decir. Muchas gracias. De nada, a ti. Me acabo de acordar que otro nivel de aplicación de esta meditación, en base a lo que ha dicho Sergio de la vacuidad, es que la contemplación de nuestros agregados psicofísicos y de nuestros 4 elementos, que son los elementos que reunidos nos componen, que reciben una etiqueta Fabio, Juan o Pepe, nos llevan a la conclusión de que no hay un yo inherente, autónomo, autoexistente, que existe por su propio lado. Esa sería otra aplicación mucho más superior o un poquito más sutil de esta meditación. Ok, dice Lidia. Gracias, Manuel, por la alabanza a la meditación. Dice Lidia, cuando me concentro en el cuerpo, tengo una fuerte sensación pulsante y ocupaba mucho espacio. Dejo esta sensación ser sin evitarla, pero se mantiene todo el rato de meditación. ¿A qué puede deberse? Mil gracias. Yo creo que al estrés y a la tensión y a la rigidez. Si la haces, por cierto, también tengo que decir que esta meditación se puede hacer, aquí hemos hecho los 4 elementos, pero puedes hacer uno por uno el tiempo que quieras, ¿no? Y en este caso yo creo que ayudaría para disolver esa tensión a meditar en el cuerpo, en las sensaciones, quiero decir, ¿no? O en la contemplación del cuerpo, porque lo aligera, lo vuelve liviano. Yo creo que es eso. No tiene mucha importancia, pero me da la sensación de que es un poco de tensión. ¿Más cuestiones? Begoña dice, no he entendido la guía cuando ya no puedas concentrarte más en este elemento. ¿No sería natural permanecer? Es que no se puede, Begoña. La mente no es capaz de mantener... Yo por lo menos pienso que en los seres ordinarios, es decir, con engaños y fluctuaciones y distracciones, la concentración se pierde. Entonces, cuando se pierda, a eso me refería. Cuando pierdas la concentración y no puedas mantener más esa conciencia de estar en la tierra o en el agua, pasas al siguiente. A ti. ¿Ha quedado claro con esta explicación? Sí, supongo que sí. Sí. Yo estaba volviendo cuando me iba. Claro, claro. Pues no pasa nada. En cuanto te vas, pasas al siguiente elemento. Además, es curioso ver cómo a medida que uno va ganando en confianza y en familiaridad con esta práctica, ese tiempo de permanencia en el elemento en el que estuvieras se agranda. Que es una señal también de que lo estamos haciendo. Vamos, de que estamos conectando con la práctica. ¿Qué más? Yo me perdí, dice Eva, hola, yo me perdí un poco con el término barrido. Es decir, recorrido por cada uno de los órganos, sí, llámalo barrido, ahora hoy en día se llama escaneado, llámalo, tú dices recorrido, pues recorrido, sí. O toma de conciencia, llamarlo como queráis. Es que el término de barrido es el que se utiliza en la meditación vipassana, hacer barridos mentales. Barridos y recorridos, por cierto, también. O sea que cualquiera de los dos está bien. Hola, Fabio. Me he incorporado justo cuando estabas hablando de la concentración en la Tierra y he seguido todos y me ha encantado esta manera de observación, pero no sé si me he perdido algo que hayas dicho antes, por si podrías... No, si has empezado en la Tierra, la has cogido desde el principio. Lo que ha habido antes ha sido una pequeña explicación de lo que hemos hecho en la meditación, la teoría. A ti, Anabel. Ha sido preciosa la meditación y sentir a todos nuestros seres queridos al lado y a la humanidad. Me he involucrado con todo el cuerpo. Muchas gracias. Esa visualización de tener a los seres a los lados es una visualización que en el budismo tibetano es muy conocida, es muy recurrente. No es obligatoria, pero yo creo que conviene hacerla. O bien así de manera detallada, colocando ser por ser, o de manera genérica, todos a la vez. Pero sí es importante tener un poco en nuestra mente la sensación
Con eso es suficiente, no hay que visualizar claramente a todos porque no es muy difícil, pero simplemente con sentir que estamos rodeados de incontables seres a los que hemos de ayudar, trabajándonos nosotros, es fundamental porque así se hace el clic de conectar la práctica que estamos haciendo con la motivación. Y sin motivación, como dice la Lama Zopa Rinpoche, sin motivación de bodhicitta, sin motivación altruista, no hay transformación, no hay iluminación. Da la sensación que cuando meditas la energía del cuerpo se equilibra. Sí, sí, sí. Es así. Esto lo decía Alicia. A ti, Alicia. Bueno, tenemos 5 minutillos más para comentarios. No sé, dificultades. ¿Habéis tenido dificultades para hacer la meditación? Aunque esta primera, que repetiremos el miércoles que viene, esta es la más fácil, ¿no? Pero no sé, por si ha surgido algún problema. ¿O no se ha entendido algo? Pau pregunta, cuando intento sentir el cuerpo, me cuesta mucho no visualizar, claro. En realidad me cuesta distinguir una cosa de la otra. Me ha parecido que comentabas algo de eso al principio. Sí, que esa es la tendencia natural, especialmente al principio, el visualizar, pero que con la práctica y con la conciencia de que no se trata de eso en la misma sesión, eso se va sustituyendo por la pura experiencia. No te preocupes, eso es normal. Es como cuando haces samatha en la respiración, confundimos la imagen de las fosas nasales con la experiencia de la concentración y no tiene nada que ver. Pero eso con la práctica va desapareciendo y no tarda mucho. Me cuesta distinguir a veces entre sensación e imaginación. Bueno, es eso, que con la práctica va desapareciendo y se va sustituyendo la visualización con la pura experiencia. Mau quiere hablar. Adelante, Mau. No, ya me ha contestado. Ah, vale. Gracias. A ti. ¿Alguien más quiere decir algo? Carolina, además de los fundamentos de la atención, ¿estás haciendo otras? A ver, nivel básico, solo hice un curso de iniciación a la meditación contigo hace 2 años. Hombre, ahora no, ahora con la situación en la que estamos y por este chisme del Zoom, pues hice hace 2 semanas un grupo de meditaciones analíticas en las emociones negativas y ahora este. Más allá de eso, no. Pero yo no sé si consultas en la programación semanal que la FPMT hispana publica, ahí me parece que hay clases de otras personas de introducción a la meditación, creo. Consúltala, escala de cabeza no te sé decir, pero consúltalo. Se publica en la página web de la FPMT hispana. Ahí lo podéis ver. Os comunico que a las 7, para los que queráis, en un ratito vamos a hacer la práctica la sadhana del Buda de la medicina, que es una práctica devocional que el Lama Zopa Rinpoche aconseja muchísimo hacer, porque no solamente tiene importancia para resolver, para ayudar en obstáculos o problemas de salud de uno mismo, de los demás, sino que es una práctica que es especial para esta época, no del coronavirus, sino esta época de la humanidad en general, tiene una conexión especial. Los budas de la medicina tienen una conexión especial con esta época, este planeta y estos seres que somos nosotros. Entonces Rinpoche dice que hacer oraciones, meditaciones, mantras, etcétera, o prácticas de los budas de la medicina tienen mucho poder, ¿no? Entonces es una práctica habitual en los centros nuestros
y en concreto de aquí del centro de Granada lo ha sido hasta que hemos entrado en cuarentena. Y ahora con Zoom, pues la vamos a empezar a hacer los miércoles después de la meditación de los 4 fundamentos. Es de 7 a 8, puede participar todo el mundo. Lo único es que os hace falta el texto, la sadhana, que podéis encontrar en la página web del centro de Granada. Si os vais al icono que dice sadhana del Buda de la medicina, pincháis y un poquito abajo está la sadhana en PDF. Con que pinchéis os sale y ya podéis seguirla si queréis. Irene, no sé qué está poniendo aquí Irene. Ah, pensaba que era la sadhana, vale, vale. Entonces, si no hay más cuestiones o alguna última, a ver. Ah, Irene ha puesto la sadhana en el chat, por si la queréis. Pregunta, ¿no hace falta tener la iniciación? No, no es indispensable. Si se tiene, mejor, pero si no se tiene, se puede hacer. Lo único es que, aunque yo lo diré, en el momento de la visualización, si no tienes la iniciación, tú no te puedes generar como el Buda de la medicina. Si la tienes, sí. Esa sería la diferencia. Javi Peña dice, entonces durante esta semana nos recomiendas repetir esta meditación, ¿verdad? Sí, sí, porque así, como la vamos a repetir el miércoles que viene, ya veréis que si la hacéis cada día de aquí al miércoles, enseguida ya la vais a pillar y podéis pasar al segundo fundamento mucho más fácil y sobre todo con una sensación de mucho más encaje, más sólida que si no la hacéis. Entonces, hacerla, por favor. Cuanto más, mejor. Y luego también os aconsejo que si surgen, como he dicho antes, como es una meditación que abre la puerta a otras, si os surgen esas interrogantes de con qué meditación podría enlazar esta que estoy haciendo ahora de los elementos en el cuerpo, lo apuntáis y si queréis el miércoles que viene lo vemos y vemos la relación. ¿Se va a publicar esta grabación? Eso no lo sé. Nico, ¿tú qué dices? Gracias a ti, Iván. Nico. Nico no está. Dice Lidia, ¿cómo podemos participar en la meditación del Buda de la medicina? No tengo ningún enlace para Zoom. En la web del Centro de Nagarjuna de Granada está. Ah, Nico dice, depende de la FPMT, lo de la grabación, Javi. ¿Podríais poner aquí el enlace para la sadhana, ya que estamos? Y con esto acabamos. Igual que habéis hecho con la sadhana. Me refiero al enlace de Zoom, porque ya que estamos, por si alguien quiere añadirse, que lo coja. Claro, Javi. Te entiendo. Sí, van a poner ahora el enlace. Por cierto, deciros que para esta práctica del Buda de la medicina hemos abierto aquí en el centro de Granada una cuenta de correo exclusiva y provisional durante el tiempo de cuarentena para que los que queráis me mandéis, solo la veo yo esa cuenta, no es del centro, de hecho la he abierto yo, me mandéis los nombres de aquellas personas y seres, no tienen por qué ser personas, también animales, por los que se quiere dedicar o rezar, fallecidos, enfermos, con obstáculos, y se dedica al final de la práctica. Entonces, con que mandéis el nombre de pila y el primer apellido y el motivo, sin especificar, podéis poner enfermedad, fallecimiento, obstáculo, es suficiente. Nombre de pila, apellido y el tipo de dedicación que queréis que se haga. La cuenta de correo es Buda de la Medicina en Granada, Buda de la Medicina en Granada, @gmail.com, aunque ahora, cuando empecemos la sadhana, la recordaré. Acaban de poner el enlace para la práctica del Buda de la medicina. Gracias, Nico e Irene, gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí y nada, nos vemos en un ratito a los que nos veamos. Muchas gracias y hasta pronto.